A continuación, veremos un video sobre el ministerio sacerdotal. Este ministerio tiene una historia de más de 4000 años. Desde sus inicios y a lo largo del tiempo ha pasado por varios cambios que iremos conociendo. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo ha evolucionado este importante ministerio. Primer punto, vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de sacerdocios. El sumo sacerdote, su cargo y autoridad. El sumo sacerdote era el máximo líder religioso de Israel. Solo había uno a la vez y tenía autoridad sobre todos los demás sacerdotes y sobre el culto en general. Funciones específicas del sumo sacerdote. Solo él podía entrar al lugar santísimo y lo hacía una vez al año. En el día de la expiación, conocida como el Yom Kippur, ofrecía sacrificios por sí mismo y después por todo el pueblo. Representaba a toda la nación delante de Dios. Las vestiduras del sumo sacerdote. Vestía con ropas especiales el efod con piedras preciosas que representaban las 12 tribus, el pectoral del juicio con el Urim y Tumim para consultar la voluntad de Dios, el manto azul con campanillas y granadas, una lámina de oro en la frente que decía Santidad a Jehová. Ahora vamos a ver cómo eran los sacerdotes. Cargo y autoridad. Los sacerdotes eran muchos, descendientes de Aarón de la tribu de Leví, pero sin el rango más alto. Servían bajo la dirección del sumo sacerdote. Funciones específicas del sacerdote. Ofrecían sacrificios diarios en el altar de los holocaustos, mantenían encendido el candelabro, cambiaban el pan de la proposición y realizaban otras tareas del tabernáculo. Enseñaban la ley al pueblo. Las vestiduras del sacerdote vestían túnica, cinto, calzoncillos de lino y una mitra sencilla. Su vestimenta era más simple comparada con la del sumo sacerdote. Melquisedec, primer sacerdote mencionado en la Biblia. Alrededor del año 1900 a.C. aparece en la Biblia Melquisedec, quien era un sumo sacerdote. Ser sumo sacerdote significaba tener autoridad espiritual, incluso para perdonar pecados. La Biblia nos dice lo siguiente. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abrem del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abrem los diezmos de todo. Génesis 14, del 18 al 20. En este pasaje podemos ver que Melquisedec fue contemporáneo de Abraham. La ciudad llamada Salem, donde él reinaba, más adelante se convertiría en Jerusalén. Además, Melquisedec no solo era rey de esa ciudad, sino también sacerdote, sumo sacerdote. Le ofreció a Abraham pan y vino, un acto profético que anunciaba lo que Jesús haría más tarde en la cruz. A su vez, Abraham le entregó los diezmos de todo lo que poseía. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Este es un salmo profético de David que habla directamente de Jesús, anunciando que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
¿Por qué menciona a este orden? Porque Melquisedec y Jesucristo comparten muchas características en común y más adelante veremos cuáles son. Este pasaje nos muestra cómo incluso siglos antes Dios ya estaba revelando el papel eterno de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, del 1 al 3. Melquisedec compartía muchas características con Jesús. Era rey de Salem, que más adelante se convertiría en Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, rey de justicia y de paz. No tenía padre, ni madre, ni genealogía registrada. No tenía principio de días, ni fin de vida. Al igual que el Hijo de Dios, permanecía sacerdote para siempre, es decir, era un sacerdote eterno. Sabiendo que Dios no comparte sus atributos divinos con nadie, podemos entender que Melquisedec era en realidad una manifestación de Jesucristo. A este tipo de eventos se le llama cristofanía. Si seguimos la línea del tiempo desde Abraham, vemos que tuvo a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. Debido a una gran hambruna, José invitó a sus hermanos y sus familias a vivir en Egipto. Con el tiempo, los descendientes de las 12 tribus crecieron tanto que superaban en número a los egipcios, lo que provocó preocupación en el faraón. Eventualmente, Egipto esclavizó a los hebreos. Desde Abraham hasta este momento pasaron aproximadamente 500 años, y Dios levantó a Moisés para sacarlos de Egipto. Después de 40 años en el desierto, Dios estableció el ministerio sacerdotal a través de la tribu de Leví. De los descendientes de Aarón surgirían los sumos sacerdotes, mientras que el resto de la tribu serviría como sacerdotes normales. Esto sucedió alrededor del año 1400 a.C. A continuación veremos versículos que nos hablan del trabajo de los sumos sacerdotes. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Números 3:10. Otro versículo dice lo siguiente: Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29:9. Otro versículo dice lo siguiente: Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:41. Los versículos que acabamos de ver se refieren al sumo sacerdote, quien tenía la autoridad para perdonar pecados. Su vestimenta era diferente y provenía de los descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Ahora veremos versículos que hablan sobre el sacerdocio de la tribu de Leví. Mientras el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para ofrecer sacrificios y pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo, los demás sacerdotes se encargaban de las labores diarias en el altar de los holocaustos. También mantenían encendido el candelabro, cambiaban el pan de la proposición y realizaban otras tareas de tabernáculo. Además, enseñaban la ley al pueblo. La Biblia dice: En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre, hasta hoy. Deuteronomio 10:8. La siguiente cita bíblica dice lo siguiente referente al trabajo de estos sacerdotes: Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.
Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Números 8, del 14 al 19. Este versículo habla del trabajo en el tabernáculo que correspondía a los descendientes de la tribu de Leví, encargados del servicio del templo. Este tipo de sacerdocio estuvo vigente desde el año 1400 a.C. hasta el año 33 después de Cristo. Con el nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio levítico quedó obsoleto, dando paso a un nuevo sacerdocio que veremos a continuación. ¿Quién es ahora el nuevo sumo sacerdote? La Biblia dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 14 al 16. Otro versículo dice lo siguiente: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 5 al 10. Jesucristo, el Hijo de Dios, es sumo sacerdote eternamente y para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan que mencionamos que Melquisedec era una cristofanía? Melquisedec y Jesús son en realidad la misma persona. Entre ellos se había establecido el sacerdocio levítico, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, Él retoma su lugar como sumo sacerdote y como tal tiene la autoridad para perdonar pecados. Hebreos 6:20 dice lo siguiente: Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. Nuevamente lo podemos ver como sumo sacerdote eterno a nuestro Señor Jesucristo. Con respecto al sumo sacerdocio levítico, la Biblia dice: Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, del 23 al 25. El sumo sacerdocio levítico pasaba de generación en generación. Cuando un sumo sacerdote moría, su sucesor debía ser un descendiente. En cambio, en el sumo sacerdocio de Jesucristo, Él es eterno y para siempre intercede por los pecadores. Hebreos 7, 11 al 14 dice lo siguiente: Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7, del 11 al 14. En este versículo nos enseña que el sumo sacerdocio que pasaba de generación en generación y que servía para el perdón de los pecados quedó obsoleto. Esto se debe a que el sumo sacerdote Jesucristo no muere, sino que está vivo y permanece para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Hebreos 8, del 1 al 2. La cita bíblica dice lo siguiente: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, del 11 al 12. Jesucristo es el sumo sacerdote que no utiliza machos cabríos como ofrendas, sino que Él mismo fue el cordero sacrificado por todos nuestros pecados y como sumo sacerdote permanece para siempre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. En este versículo podemos ver que Cristo, como sumo sacerdote, es quien intercede por nosotros. No necesitamos pedirle a María ni a ningún santo, solo a Cristo, ya que Él es el único intercesor. Hoy, en el tiempo de la gracia, Jesucristo sigue siendo el sumo sacerdote, que perdona nuestros pecados directamente cuando le pedimos perdón en oración. Él es el sumo sacerdote, pero ¿quiénes son ahora los sacerdotes? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. El apóstol Pedro nos dice que los sacerdotes santos somos la iglesia, llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables. No estamos para perdonar pecados, ya que nuestros sacrificios se presentan a Dios por medio de Jesucristo, tal como nos enseña esta cita bíblica. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, del 5 al 6. En este versículo nuevamente podemos ver que en Cristo somos reyes y sacerdotes, no para perdonar pecados, sino para ministrar para Dios. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Como reyes y sacerdotes cantaremos a nuestro Señor Jesucristo, el único digno que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Él es el sumo sacerdote para siempre. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Como sacerdotes,
este es el único tipo de sacrificio que podemos ofrecer: presentar nuestros cuerpos de manera personal como sacrificios vivos. No se trata de ponerse frente a un altar y prenderse fuego, sino de renunciar a los deseos y pasiones de nuestro propio cuerpo. Si un hombre no puede perdonar los pecados, ¿por qué la Biblia dice que a quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados? Según Juan 20:23. Cuando en la Biblia parecen aparecer contradicciones, es importante aplicar las diferentes reglas de interpretación. Por ejemplo, una de ellas dice que si un tema es tratado por varios versículos de una manera y solo uno o pocos lo presentan de forma diferente, debemos atender a lo que dice la mayoría. Sin embargo, también es necesario entender por qué parece existir una contradicción. Para esto debemos estudiar el versículo en cuestión, revisar su contexto y, si es posible, consultar el texto original. Recordemos que la Biblia en original no presenta supuestas contradicciones. A continuación vamos a analizar varias cosas para interpretar correctamente este versículo. Si nos vamos al contexto, encontraremos que: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, del 21 al 23. Leyendo el contexto podemos ver que Jesús los envió a predicar y evangelizar, recibiendo ellos al Espíritu Santo. Con respecto al verso 23, en el original griego se pueden leer de la siguiente manera: probable de algunos dejen ir los pecados, han sido dejados ir a ellos. Probable que algunos estén reteniendo, han sido retenidos. La Biblia del Jubileo, con sus siglas JBS, lo interpreta de la siguiente manera: a los que soltaréis los pecados, les son sueltos; a los que los retuviereis, serán retenidos. Juan 20:23, versión La Biblia del Jubileo. A través del contexto y del original podemos ver que una vez que el Evangelio les sea presentado a las personas, si sueltan sus pecados les serán sueltos. Y a los que les presenta el Evangelio pero deciden retener sus pecados, pues les serán retenidos. Conclusión y reflexión. El primer sumo sacerdote fue Melquisedec alrededor del año 1900 a.C. y él es una cristofanía. Después, en el año 1400 a.C., existió el sumo sacerdote Aarón y sus descendientes, los cuales ofrecían sacrificios primeramente por ellos y después por el pueblo. Los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví administraban el templo realizando diversas tareas, ofrecían sacrificios diarios en el altar de los holocaustos, mantenían encendido el candelabro, cambiaban el pan de la proposición y enseñaban la ley al pueblo. Desde el año 33 después de Cristo, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es quien pide perdón por nuestros pecados y todos los que lo aceptan como su único y suficiente Salvador, nos convertimos en sacerdotes que ministramos al cuerpo de Cristo con nuestros dones, talentos y ministerios, sin autoridad de perdonar pecados, porque eso solamente corresponde a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo y que es eternamente y para siempre. Por su atención, muchas gracias. Espero que esta información les sea de bendición. Saludos y bendiciones.